Mi nombre es Elena Vega. Tengo 34 años. Y hace exactamente 3 semanas, estaba de pie frente al altar de una pequeña iglesia en las afueras de Sevilla cuando escuché un sonido extraño en el cielo. Al principio pensé que era un avión comercial. Pero no. Era una avioneta. Y detrás de ella, colgaba una pancarta enorme con letras negras que decía: «Una persona inútil no merece un matrimonio feliz». El sacerdote dejó de hablar. Los invitados levantaron la mirada. Nadie respiró durante 5 segundos completos. Luego la avioneta dio una vuelta y pasó de nuevo, más baja esta vez, como si quisiera asegurarse de que todos lo leyeran bien. Mi estómago se cayó al suelo. Pero lo peor no fue la pancarta. Lo peor fue cuando miré hacia los bancos de la iglesia y vi a mi madre. Estaba sentada en la segunda fila con los brazos cruzados y una sonrisa pequeña, casi invisible, en la comisura de los labios. No estaba sorprendida. Estaba satisfecha. Crecí en un pueblo pequeño de Extremadura, en una familia que desde fuera parecía perfecta. Mis padres dirigían una empresa de catering llamada Sabores del Sur, conocida en toda la región por sus bodas, banquetes y celebraciones. Mi padre era el rostro del negocio. Mi madre era el cerebro. Y yo, desde los 12 años, era la empleada que nunca cobraba. Mientras mi hermano mayor Rodrigo cometía errores y era aplaudido por su pasión, yo resolvía crisis y era ignorada. Nunca fui una hija para ellos. Fui una herramienta. Y ese día en la iglesia, finalmente entendí que siempre lo había sabido. Me llamo Elena Vega y durante años creí que el silencio era la forma más inteligente de sobrevivir dentro de mi propia familia. Me fui de Extremadura a los 19 años para estudiar administración de empresas en Madrid. Mi madre lloró, pero no de orgullo. Lloró porque perdía a su trabajadora gratuita favorita. En Madrid construí una vida real. Conseguí trabajo como auditora de contratos en una empresa de logística sanitaria. Aprendí a leer entre líneas, a documentar irregularidades, a protegerme con papel y tinta antes de que alguien pudiera negarlo todo. Era un trabajo silencioso pero poderoso. Y sin saberlo, me estaba preparando para algo mucho más personal. Conocí a Marcos en una conferencia de infraestructura empresarial en Barcelona. Era arquitecto, tranquilo, directo, y tenía esa rara capacidad de escuchar sin interrumpir. Cuando lo llevé a Extremadura por primera vez, mi familia lo recibió con sonrisas falsas y preguntas envenenadas. Mi madre le preguntó si estaba seguro de querer casarse con una mujer que había abandonado a su familia. Mi padre hizo un chiste sobre los arquitectos y la lealtad. Mi hermano Rodrigo le preguntó si sabía que yo tenía fama de huir cuando las cosas se ponían difíciles. Marcos no discutió. Esa noche, de camino al hotel, me miró y dijo algo que cambió todo. No te estás imaginando nada. Tu familia tiene un problema contigo, no al revés. Nadie me había dicho eso en 34 años. Cuando anunciamos la boda, mi familia no me felicitó. Me preguntaron por qué la ceremonia era en Sevilla y no en el pueblo. Me preguntaron si por fin pensaba volver a casa después de casarme. Y mi hermano preguntó, con una sonrisa, si esperaba que él participara en la boda después de haberlos ignorado tanto tiempo. Les dije que estaban invitados como invitados. Nada más. Y en ese momento, mi madre se quedó en silencio. Y en mi familia, la mañana de mi boda amanecí con una sensación extraña en el pecho. No era nerviosismo de novia. Era algo más oscuro, como cuando sabes que una tormenta se acerca pero el cielo todavía parece despejado. Me dije que era mi imaginación. Me equivoqué. La iglesia era preciosa. Los padres de Marcos llegaron temprano, nos ayudaron con los últimos detalles y su madre me abrazó tan fuerte que casi lloré ahí mismo. Era la primera vez en mi vida que sentía que una familia me recibía en lugar de evaluarme. Pero entonces llegaron los míos. Mi madre entró vestida de azul marino, exactamente el color que la madre de Marcos había elegido para ella. No fue un accidente. Mi padre caminaba mirando el móvil. Rodrigo entró con una sonrisa que me revolvió el estómago. Me dije que aguantaría. Que sería un día limpio. Que no me darían una razón para explotar. Faltaban 15 minutos para la ceremonia cuando escuché el motor.
Primero pensé que era tráfico de la calle. Luego alguien cerca de la puerta levantó la vista y abrió la boca sin decir nada. Me acerqué a la ventana y lo vi. Una avioneta cruzando el cielo sevillano con una pancarta enorme. Una persona inútil no merece un matrimonio feliz. La primera vez que pasó, la iglesia enmudeció. La segunda vez, los murmullos empezaron a extenderse como fuego en papel seco. La tercera vez, miré directamente a mi madre. Y ella no pestañeó. No fingió sorpresa. Solo me sostuvo la mirada con esa frialdad que yo conocía desde niña. Marcos se acercó a mi oído y me preguntó si quería parar todo. Su voz temblaba de rabia contenida. Le dije que no. Le dije que hoy nos casábamos. El sacerdote intentó continuar. Yo empecé mis votos. Había dicho apenas 3 frases cuando mi madre se puso de pie. Despacio, como quien lleva semanas ensayando ese momento. Dijo que objetaba la boda. Dijo que yo le había ocultado algo importante a Marcos. Dijo que él merecía saber la verdad antes de cometer el error de su vida. Era mentira. Una mentira construida para sembrar duda en un segundo crítico. Marcos se giró hacia ella y por un instante eterno pensé que iba a cruzar el pasillo. Le apreté la mano con todas mis fuerzas y le susurré: no les des una escena que puedan editar. Se detuvo. Entonces mi padre se levantó. Caminó hacia el altar con un sobre blanco en la mano, y con voz baja pero perfectamente audible, le ofreció a Marcos 40.000 euros para que se marchara antes de que yo arruinara su vida. Marcos lo miró fijamente y dijo: su dinero no vale más que mi esposa. Fue la primera vez que me llamó su esposa ese día. Y a pesar de la avioneta, a pesar de mi madre de pie, a pesar de Rodrigo grabando todo desde el lateral de la iglesia con una sonrisa de depredador, sentí algo encenderse dentro de mí. Porque Rodrigo no estaba grabando para recordar el momento. Estaba haciendo una transmisión en directo. Y en ese instante, sin saberlo aún, mi familia acababa de cometer el error más grande y más público de sus vidas. Nos casamos. A pesar de la avioneta, a pesar del sobre, a pesar de mi madre de pie como una estatua de hielo en medio de la iglesia, nos casamos. El sacerdote continuó. Los invitados aplaudieron cuando Marcos me besó, más fuerte de lo que esperaba, como si quisieran borrar con sus manos todo lo que había pasado en ese techo. Algunos lloraban. Algunos miraban a mi familia con una mezcla de horror y vergüenza ajena que yo nunca olvidaré. Y mi familia, después de todo aquello, fue a la recepción y se sentó a comer. Eso fue lo más perturbador de todo. No se marcharon. No pidieron perdón. Mi madre preguntó al camarero si el salmón llevaba gluten. Mi padre se quejó de la disposición de las mesas. Rodrigo seguía mirando el móvil con una sonrisa, alimentándose de los comentarios de su transmisión en directo como si fuera entretenimiento de domingo por la tarde. A mitad de la cena empecé a encontrarme mal. Calambres fuertes, náuseas, una sensación extraña que al principio atribuí al estrés. Marcos me miraba con preocupación pero yo le decía que estaba bien. No quería añadir ni una sombra más a ese día. Fue mi amiga Lucía quien descubrió algo que heló la sangre. Mientras recopilaba capturas de pantalla del directo de Rodrigo, uno de los ayudantes del catering le comentó algo extraño. Había habido instrucciones especiales para un plato en la mesa principal. El mío. Nadie en el formulario de planificación había solicitado nada especial para mí. Nadie excepto una mujer de mediana edad, vestida de azul marino, con pendientes de plata, que había pagado en efectivo. No acusé a nadie esa noche. Pero al día siguiente hice lo que siempre hago. Pedí registros. Contacté a la empresa de catering, solicité facturas, notas de servicio y cualquier cambio realizado durante la semana de la boda. El propietario al principio sonó confundido. Luego sonó nervioso. Había un pago en efectivo. Había una solicitud para preparar un plato de forma diferente, descrita como una broma familiar. La descripción de la mujer que dio la instrucción coincidía exactamente con mi madre. Lo guardé todo y lo envié a mi abogada. Luego abrí otro archivo. Uno que llevaba 6 años construyendo en silencio. Porque mis padres no solo me habían robado la paz ese día. Llevaban años usándome de otra forma.
Mi abuela me había dejado en herencia una nave industrial con zona de carga refrigerada en las afueras de nuestro pueblo. Era mía legalmente. Pero Sabores del Sur llevaba años utilizándola de forma gratuita. Camiones frigoríficos, hornos industriales, mesas plegables, barras móviles, todo aparcado en mi propiedad sin contrato, sin alquiler, sin permiso formal. Yo pagaba los impuestos. Yo mantenía el seguro. Yo guardaba cada foto, cada mensaje donde mi padre admitía casualmente que seguían usando mis instalaciones. Había calculado el valor de mercado del almacenamiento comercial en la zona durante 6 años. El total era considerable. Envié una notificación formal por correo certificado. Sabores del Sur tenía 30 días para retirar cada camión, cada equipo, cada utensilio de mi propiedad. Si no lo hacían, procedería a reclamar alquiler retroactivo, honorarios legales y daños por uso comercial no autorizado. Mi padre llamó 17 veces en la primera hora. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo que estaba siendo dramática por una broma de boda. Rodrigo publicó en redes que yo intentaba destruir el negocio familiar porque no sabía perder. Los guardé todo. Luego puse el móvil boca abajo y desayuné con mi marido. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la avioneta, el sobre, el plato envenenado y los 30 días no eran el final de la historia. Eran solo el principio de algo que iba a sacudir los cimientos de todo lo que mi familia había construido. Los primeros días después de la notificación, mi familia reaccionó con indignación. Nunca con miedo. Ese era siempre su primer movimiento. Mi madre enviaba mensajes largos sobre traición y perdón. Mi padre hablaba de empleados en riesgo y proveedores dependientes. Rodrigo publicaba en redes que yo era una persona vengativa y desequilibrada. Ninguno mencionaba la avioneta. Ninguno mencionaba el sobre. Ninguno mencionaba el plato de mi cena. En su versión, yo había amanecido un día decidida a destruirlo sin motivo alguno. Entonces mi padre apareció en mi puerta. Aparcó en mi entrada y esperó 20 minutos dentro del coche antes de salir, como si estuviera ensayando qué papel interpretar. Antes de abrir la puerta, activé la grabadora de mi móvil. Me habló de los empleados, de los camiones, de los costes de traslado. Le pregunté si había pensado en esos empleados cuando pagó a un piloto para humillarme. Su cara se tensó. Le pregunté si 40.000 euros en un sobre era una emoción pasajera. Me dijo que yo tergiversaba las cosas. Luego intentó usar a mi abuela como escudo, diciéndome que se avergonzaría de verme usar su propiedad como arma. Le recordé que mi abuela me había dejado esa nave a mí, no al negocio, y que una vez me había advertido que nunca confundiera ser útil con ser querida. Por primera vez, mi padre no tuvo respuesta. Pero lo que vino después nadie lo esperaba. Una exempleada de Sabores del Sur me contactó por correo electrónico. Había visto el vídeo del directo de Rodrigo y por fin se había sentido con fuerzas para hablar. Me contó que Rodrigo llevaba meses ignorando los registros de refrigeración, retrasando reparaciones de equipos y usando la nave de formas que no coincidían con los permisos que mi familia decía tener. Adjuntó fechas, fotografías y nombres. Luego llegó otra exempleada. Luego un proveedor. No actué por venganza. Actué por responsabilidad. Presenté los informes a través de los canales oficiales, sin exagerar nada, sin inventar nada. Los inspectores hicieron su trabajo. Una cocina fue suspendida temporalmente hasta completar reparaciones. Un camión frigorífico fue retirado de circulación. Varios problemas sanitarios tuvieron que corregirse antes de que pudieran continuar con sus eventos. El coste fue inmediato. Perdieron contratos, devolvieron depósitos y tuvieron que alquilar equipos de sustitución que no podían permitirse. Rodrigo dejó de publicar. Mi madre dejó de fingir que quería reconciliarse y empezó a dejar mensajes que sonaban más a pánico que a amor. El día 30 llegó y no habían movido ni una silla de mi propiedad. Fui con Marcos y mi abogada, documentamos todo, y esa tarde enviamos la reclamación formal. 92.000 euros. Calculado sobre registros reales, tarifas de mercado, años de uso no autorizado y costes legales. No era un número emocional. Era la verdad en papel. Mi teléfono recibió más de 200 llamadas perdidas en un solo día.
Las bloqueé todas. Luego mi madre apareció sola en mi entrada. Estaba más pequeña que en la boda, pero no más suave. Me dijo que esperaba que estuviera orgullosa de mí misma. Le dije que no iba a tener esa conversación sin grabarla. Me dijo que eso demostraba que me había vuelto fría. Le dije que demostraba que había aprendido. Durante 10 minutos me ofreció todas las versiones de la misma excusa. La pancarta era para hacerme reaccionar. La objeción venía del miedo. El sobre era protección. El directo de Rodrigo era inmadurez. Y el plato, dijo con un encogimiento de hombros, había sido solo una broma que se pasó de la raya. Fue lo más cerca que estuvo de admitirlo. Le pregunté si entendía que manipular la comida de alguien en su propia boda no era una broma. Puso los ojos en blanco y me dijo que siempre había sido muy dramática. Esa frase cerró algo dentro de mí para siempre. No porque fuera lo más cruel que me había dicho, sino porque era lo más familiar. Cada dolor que yo había llevado a mi familia había sido renombrado como drama para no tener que llamarlo daño. Le pedí que se marchara. Me dijo que me arrepentiría de elegir el dinero sobre la sangre. Le respondí que ella había confundido la sangre con la propiedad. Semanas después, Sabores del Sur perdió 2 contratos importantes. Las reparaciones de la inspección costaron más de lo previsto. La nave tuvo que ser desalojada y el almacenamiento alternativo los asfixiaba económicamente. Y el directo de Rodrigo, ese vídeo que él había publicado para humillarme, se convirtió en la imagen permanente del negocio familiar en Internet. Marcos y yo seguimos adelante. Su familia nos invitaba a cenar los domingos. Su hermana nos enviaba fotos de casas. Por primera vez en mi vida, la palabra familia me hacía respirar en lugar de contener el aliento. Aprendí algo que ojalá hubiera entendido años antes. Mantener la paz no es noble cuando el precio es tu dignidad. El perdón no es sanación cuando la gente lo usa como permiso para volverte a hacer daño. Y la familia de verdad no te exige que te quedes pequeña para que otro se sienta grande. Los límites no son crueldad. La evidencia no es venganza. Las consecuencias son simplemente el final natural de decisiones que alguien creyó que nunca tendría que responder. No me arrepiento de nada. Mis padres tuvieron años para tratarme como una hija. Tuvieron un día de boda para comportarse como personas decentes. Tuvieron 30 días para corregir lo que habían dado por sentado. Eligieron la humillación, la mentira y el control. Yo elegí la verdad, la documentación y un futuro donde el amor no viene con cadenas. Y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger tu propia felicidad, recuerda esto: las personas que se benefician de tu silencio siempre llamarán crueldad a tus límites. Pero eso no significa que estés equivocada. Puede significar que por fin eres libre.